Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. A 9 días de que Donald Trump abandonara definitivamente la presidencia de Estados Unidos, su administración sumó otro castigo a la extensa lista de más de 240 medidas contra Cuba. El Departamento Norteamericano de Estado incluyó nuevamente a La Habana en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con el apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense. Era una aspiración en la larga lista de medidas contra Cuba, que casi todas se aplicaron, menos la ruptura de relaciones, y faltaba también la reinclusión de Cuba en la lista terrorista. Y finalmente lo lograron hacer, a la fuerza o por el convencimiento, pero lo lograron hacer. La razón por la que lo hicieron fue precisamente para completar esa política de hacer el máximo daño a Cuba, de endurecer aún más el bloqueo. Como antecedente más cercano, el 12 de mayo del 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo adicionaba a Cuba a un listado previo muy similar, el de países que, según Washington, no cooperan plenamente con la lucha antiterrorista. Esta etiqueta pretendía allanarle el camino a la siguiente. Durante 33 años ininterrumpidos, desde 1982 a 2015, Cuba apareció en ese tipo de listas unilaterales, arbitrarias y altamente politizadas. Esta medida se toma por un gobierno saliente con el objetivo evidente para todo el mundo de tratar de imponer obstáculos a cualquier recomposición futura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Es un propósito deliberado y que se detecta desde el momento en que fue pronunciado esta calificación contra nuestro país. Nosotros insistimos que se trata de una calumnia, de una injuria contra Cuba. Durante los últimos 60 años, Cuba ha sido objeto de centenares de actos terroristas que acabaron con la vida de unas 3.400 personas. Incursiones militares, medidas de coerción económica, guerras biológica, psicológica y mediática se registran en la demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos. El documento, fechado en 1999, también precisa la ejecución de actos de sabotaje e intentos de asesinato a los principales líderes del gobierno, así como atentados contra personal diplomático en el exterior. En cambio, no existe evidencia alguna de que la isla haya organizado, auspiciado o colaborado con ningún acto de terror hacia otro país. Cuba es un país víctima del terrorismo, de terrorismo que ha sido organizado, financiado y perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos o por individuos y organizaciones que radican en territorio de los Estados Unidos o que operan desde territorio de los Estados Unidos con la tolerancia de las autoridades de ese país. La inclusión de Cuba en la primera de las listas negras relacionadas con terrorismo se dio a conocer públicamente apenas unas horas después de que el canciller Bruno Rodríguez emplazara al gobierno estadounidense a pronunciarse por el ataque terrorista a la embajada cubana en Washington, ocurrido el 30 de abril de 2020. El Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos lamentablemente han optado por silenciar este grave ataque terrorista. Hasta este mismo instante no se ha producido ninguna declaración pública de condena a este hecho ni de rechazo a un acto terrorista. Mientras el gobierno de Estados Unidos mostraba su doble rasero
y silenciaba el ataque terrorista en su propio suelo, se inventaba nuevos pretextos para tildar de terrorista a La Habana. No existe un solo argumento que permita a Estados Unidos poner a un país que ha sido víctima del terrorismo y que ha sido un país con un desempeño ejemplar, signatario de todas las convenciones internacionales que tienen que ver con el terrorismo, en el banquillo de los acusados. Los listados funcionan para el gobierno de Estados Unidos como instrumento de coacción adicional sobre naciones a las que intenta de alguna manera sancionar. Para ello se escuda en normas jurídicas con zonas grises como la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, la Ley de Asistencia al Exterior de 1961 o la Ley de Control de Exportación de Armas de 1968. Los efectos para ellos, para su designación, tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de que se presenten nuevas demandas contra Cuba en tribunales norteamericanos, estadounidenses, en virtud de esta designación fraudulenta, y tienen que ver también con connotaciones financieras y bancarias, pues el sistema financiero internacional que está muy articulado. En el caso de las listas negras relacionadas con el terrorismo, Cuba ha estado ausente de ellas entre 2015 y 2020 por iniciativa del entonces presidente Barack Obama, quien decidió, negociación mediante, retirar el castigo a La Habana. La decisión fue calificada como la más importante y concreta del Ejecutivo estadounidense en el camino para la normalización de relaciones con Cuba. Para Cuba, la exclusión de la lista terrorista fue una prioridad absoluta desde el inicio de esa política de acercamiento, de ese cambio de política. Y sí fue importante, aun cuando se fuera muy demorado, fue un acto elemental de justicia. Las listas negras de Estados Unidos tienen consecuencias reales para las naciones que enumeran, más allá de su repercusión política. Las limitaciones a las importaciones y exportaciones y también el acceso a financiamiento externo son algunas. Lo más importante y para nosotros lo más sensible es el impacto que eso tiene en nuestra población, en todos nosotros. No se puede separar la retórica de ellos, dicen que esto es para castigar al gobierno, a los militares, a este sector o al otro. La verdad ha sido que desde el primer día las medidas del gobierno de Trump han venido no solo a cortar ingresos a la economía de Cuba, pero un país que tiene un sector público tan amplio como el de Cuba, son medidas que nos afectan a todos. Sin embargo, sobre Cuba hay un castigo mucho mayor y de más vieja data que las calificaciones unilaterales de la Casa Blanca, el bloqueo. Son medidas muy duras que se ponen encima de 60 años de bloqueo y de 240 medidas coercitivas unilaterales tomadas por el gobierno de Trump, muchas de ellas en el año en que Cuba enfrenta el impacto combinado de una pandemia. En la práctica, aparecer en la lista de países terroristas impone limitaciones ya definidas en el cuerpo legislativo de lo que ellos llaman embargo, en un intento por ocultar las consecuencias sociales que la persecución financiera y las prohibiciones al comercio acarrean para la sociedad cubana. Sin duda, además de castigar a Cuba, además de hacernos la vida más difícil y tratar de hacer colapsar la economía de Cuba y, por supuesto, a la revolución, pues toda la política de Trump todo el tiempo ha sido agredir a Cuba y buscar pretextos para tratar de responsabilizar a Cuba con lo que nos pasa. La etiqueta del país terrorista, más que todo, cala profundamente en el orden moral de una isla que ha sufrido el terrorismo en carne propia. Cuando se trata del tema del terrorismo, se da el hecho de que Cuba, que ha sido un país sometido a actividades terroristas durante décadas por el gobierno más terrorista de la contemporaneidad, según ellos entonces se convierte en el malo, en el terrorista, y ellos son los buenos, los que juzgan, los que deciden, los que decretan quién es terrorista y quién es no. Yo creo que eso es natural. Si ellos no actuaran de esa manera, no serían un imperio. René González dedicó los mejores años de su vida a tratar de frustrar actos terroristas en la mismísima base de operaciones de los perpetradores, Miami. Hoy es héroe para Cuba, junto a otros 4 cubanos que también infiltraron los grupos anticastristas violentos de la Florida, y su heroicidad ha llegado a la gran pantalla de la mano de una coproducción cinematográfica internacional que, sin ningún tipo de compromiso ideológico con Cuba, reconoce y pone en blanco y negro el hecho de que Estados Unidos organizó y ejecutó durante décadas actos terroristas contra la isla.
A mí me parece una ventaja que la historia se haya escrito desde la posición neutral de un europeo, asumo que liberal, pero que tiene sus propios prejuicios en relación con Cuba, con la construcción del socialismo aquí, y que son prejuicios que se muestran también en la película. Pero yo creo que eso le da mayor credibilidad frente a un público que no conocía la historia y que de pronto se enfrenta al hecho de que Cuba ha sido sometida a actividades terroristas por tantos años desde los Estados Unidos. Que la cinta hablara de terrorismo y no simplemente de acciones para derrocar al régimen ha sido el gran hito y el porqué de la rabia en la comunidad más recalcitrante de cubanos en Miami, que se ha propuesto boicotear la proyección de la Red Avispa. Cuba ha ratificado las 12 convenciones internacionales sobre terrorismo. Le ha propuesto a las administraciones estadounidenses una y otra vez firmar un acuerdo de cooperación en la materia. El gobierno de la isla condena cada hecho terrorista que se produce a nivel global. Fue en La Habana, en 2014, que el entonces presidente cubano Raúl Castro proclamara a América Latina como zona de paz. Cuba no le reconoce autoridad a las listas de calificación de países que emite el Departamento de Estado. Estas son listas como la de los estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que son totalmente unilaterales, carentes de reconocimiento internacional o de reconocimiento por autoridad internacional alguna, que existen y se concibieron para difamar contra países con los que Estados Unidos tiene desavenencias, con los que tiene discrepancias, y para aplicar medidas de coerción económica contra esos países. La listica esta espuria de países terroristas, como otras de las listicas que ellos se dedican a hacer, tiene también un reflejo en la vida real, que es servir de excusa para sancionar, apretar, ahogar, agredir. La lista de países terroristas no es solamente una maniobra de propaganda, sirve de base para que ellos apliquen sanciones. Y yo pienso que tiene mucha relación con la manera en que cada una de las administraciones norteamericanas ve el bloqueo como un arma contra Cuba. Ha crecido tanto dentro de los Estados Unidos desde el primer día en que se toma esta decisión, y muchos medios se aventuran incluso a decir de que esto fue un capricho, de que esto fue impuesto a sangre fría, de que nadie estaba a favor de eso, hasta otros países del mundo y mecanismos internacionales. Hay declaraciones de CARICOM, hay declaraciones de gobiernos, hay declaraciones del NOAL, del Movimiento de Países No Alineados, de partidos políticos, de presidentes, y esperemos que siga creciendo ese clamor, pues Cuba debe salir de un listado al que jamás perteneció.